Iniciamos la semana en Informa TVX y en este espacio de entrevista. Quiero invitarlos a que participen en nuestras redes sociales, @canaltvx y @expresatvx. Son nuestros espacios en Twitter, también estamos en Facebook. Vamos a hablar del Parlamento Centroamericano. Recordemos que este próximo 1 de marzo estaremos eligiendo por primera vez los rostros de nuestros representantes al Parlamento Centroamericano. Es importante hacer un contexto sobre esto. Y es que a pesar que en estos comicios las listas de candidatos de cada partido político estarán abiertas a los ciudadanos, se ha destacado recientemente que 8 de cada 10 salvadoreños desconocen la labor que desempeña el Parlacen y su vinculación con las decisiones nacionales. Esta mañana diversos analistas han destacado que la integración centroamericana ha estado capturada por la liberalización de los mercados comerciales y aduaneros, lo que no ha permitido el abordaje de otros temas de impacto social. Por eso, para analizar el rumbo del Parlacen y las propuestas legislativas para dotar de legitimidad a esta entidad, hoy me acompaña Fernando Bautista, candidato de Arena al Parlamento Centroamericano, a quien me da muchísimo gusto recibir en este espacio de entrevista. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muchísimas gracias por el espacio de conversar y muchísimas gracias a los amigos que nos ven en televisión. Perfecto, Fernando. Quiero que analicemos la situación del Parlamento Centroamericano y cómo, ante determinadas críticas, Arena está ofreciendo propuestas a este Parlamento regional. Lo primero que yo quiero conocer es su análisis. La última encuesta del UDOP dice que 8 de cada 10 encuestados no sabe qué hace el Parlacen. ¿Cómo es posible dotarle de legitimidad a una institución en la que la mayoría de los ciudadanos no sabe lo que hace? Bueno, definitivamente es preocupante esa situación, que el Estado salvadoreño le aporta 1.7 millones de dólares al año al Parlamento Centroamericano, que se invierte muchos recursos, muchísimo tiempo, y que la población salvadoreña no sienta los beneficios de pertenecer a una institución como el Parlacen. Un tema tan importante como la integración centroamericana parece siempre pasar en una tercera prioridad en la agenda política nacional, y es esta elección que nos ha obligado a hablar del tema, que nos ha obligado a debatir del tema. Hemos visto por primera vez en la historia de El Salvador a los candidatos a diputados al Parlamento Centroamericano dar la cara, presentar sus propuestas, rendir cuentas. Y eso es lo que estamos haciendo. En el caso mío, yo he sido muy crítico del Parlamento Centroamericano. Si bien es cierto, 8 de cada 10 personas no saben qué es lo que hace, 2 de cada 10 personas sí saben y lo critican muchísimo. Y yo soy parte de esos salvadoreños que hemos criticado muchísimo al Parlacen. ¿A dónde están apuntadas tus críticas al Parlacen? Bueno, principalmente en la rendición de cuentas y en la transparencia. Nadie sabe cuáles son sus planes de trabajo, ni mucho menos sus beneficios. Creo que es un tema muy importante la integración centroamericana. Desde el tema de la seguridad, el tema del medio ambiente, hablaba del tema social, que no se han logrado traducir en beneficios o un impacto directo al salvadoreño. Y por eso es que mucha gente me dice, bueno, ¿y por qué vale la pena votar para el Parlacen? ¿Por qué es que hoy le tenemos que poner esa importancia? Y ahora, de eso se trata la campaña. Fernando, quiero quedarme con eso que mencionas, porque decís, he tenido críticas sobre la rendición de cuentas, con la transparencia, sobre cómo avanzar con otras agendas medioambientales, sociales. ¿Hay alguna crítica respecto a la forma en la que se ha pensado la integración en Centroamérica, tal como lo señalaban analistas, orientada únicamente al aspecto comercial y aduanero y no a temáticas de carácter social? ¿Cómo están viendo eso? Yo creo que el tema comercial y el tema aduanero definitivamente es importante. El tema migratorio es importante, pero se ha dejado a un lado la agenda social, la agenda política y la participación de los ciudadanos. Los salvadoreños no se sienten parte de Centroamérica, se sienten que somos vecinos de Guatemala y vecinos de Honduras, pero no nos sentimos parte de esa institución que es el sistema de integración centroamericana. Creo que todos los temas, hablando de un tema específico, el tema medio ambiente, no se ha abordado desde una óptica regional. Y estamos viendo cómo los impactos los vamos viendo cada día más todos los salvadoreños, con el cambio climático, con el tema de las sequías, y no hay una política integral a nivel regional para darle solución a estos problemas. Ahora, entiendo lo que decís, es importante poder discutir esos temas medioambientales, por ejemplo, que afecta a toda la región, pero ¿qué sentido tiene poder plantear una agenda común en Centroamérica si las decisiones finalmente no tienen ningún tipo de vinculación con las decisiones nacionales? Y te lo planteo porque la misma naturaleza del Parlacen lo señala como un organismo que plantea y recomienda asuntos de interés común de Centroamérica, pero en ningún momento le dice a los gobiernos qué hacer. ¿De qué sirve plantear agendas si no son vinculantes? Yo creo que el tema de la vinculación de las decisiones del Parlacen es un tema que se ha hablado muchísimo en esta campaña. Sin embargo, no considero que es excusa
para que los actuales diputados y la actual legislatura del Parlamento Centroamericano no hagan nada. Te voy a mencionar dos cosas. Los diputados del Parlamento Centroamericano del Estado de El Salvador sí tienen iniciativa de ley en la Asamblea Legislativa. ¿La ejercen? No hemos visto eso. No hemos visto esa función del parlamentario salvadoreño con su iniciativa de ley. Otra función que tampoco le hemos visto es la función de control al resto del sistema de integración centroamericana. Hablábamos del medio ambiente. Solamente el año pasado que vimos el anuncio importante de la República Federal de Alemania para invertir en medio ambiente en la zona del Trifinio, ¿quién le da seguimiento a esos planes de trabajo, a esa rendición de cuentas? Eso es algo que el Parlacen tiene como una deuda. Aparte de que está de manos atadas porque sus decisiones no son vinculantes. Pero te pregunto, ¿cuántas veces se ha reunido la Comisión de Salud del Parlacen con la Comisión de Salud de la Asamblea Legislativa de El Salvador? En esta legislatura, ninguna. De acuerdo, por eso requiere entonces algún tipo de marco normativo que vincule la labor que se hacen en comisiones parlamentarias en Centroamérica con la de cada uno de nuestros países. No, pero es que esas facultades ya las da el Tratado Constitutivo. Lo que pasa es que los partidos políticos, todos, no le hemos dado la importancia al Parlamento Centroamericano y a la integración centroamericana que hoy, las elecciones de hoy nos están obligando a darles. Quiero que hagamos un análisis, Fernando, porque has mencionado no se le está dando la importancia que tiene el Parlamento Centroamericano y no se ha logrado avanzar en una agenda política. ¿Es posible avanzar en una agenda política de integración cuando no existe una identidad integracionista centroamericana? ¿Es posible eso? Yo creo que sí, porque la misma necesidad nos va empujando a que lo hagamos. Todos los salvadoreños consumimos productos centroamericanos, viajamos por turismo o por familia o por estudios a nuestros países vecinos y nos vemos en la obligación y vemos que la integración centroamericana, si bien es cierto, no ha funcionado con la institucionalidad que quisiéramos, pero ya estamos sintiendo que es necesario hacerlo. Y vemos ejemplos como la Alianza por el Pacífico. ¿Cómo es posible que en tan poco tiempo la Alianza por el Pacífico, que es un grupo de países de América del Sur con diferentes ideologías, con diferentes agendas, hayan avanzado tanto y nosotros estamos desde los 90s? Hoy, esta mañana, conversábamos con un grupo de candidatos a diputados de diferentes partidos y alguien hacía la analogía, el Parlacen es como una bicicleta estacionaria. Ahí están trabajando, pero no se mueven. Estas elecciones están obligando a que avancemos en la integración. De acuerdo. Has mencionado el caso de Alianza del Pacífico, eso también tenemos el caso de UNASUR, el Mercado Común Suramericano, el CAN, pero son, digamos, entidades a nivel regional que se han logrado avanzar en una vinculación de carácter política en las comunidades. Los ciudadanos le exigen a sus políticos que se unan con otros países cercanos para poder avanzar en temas comunes. ¿Vos crees que existe en El Salvador, el salvadoreño promedio tiene esa, digamos, capacidad o esa más bien aptitud de aspirar a la integración centroamericana? ¿Lo ves eso? Yo creo que la capacidad sí la tiene, porque los salvadoreños, yo siempre que, esta es una campaña a nivel nacional y en cualquier municipio que visitamos y le pregunto a la gente, ¿han ido a Esquipulas? ¿Consumen productos centroamericanos? Todos me levantan la mano y me dicen sí. Y todos me dicen, sí, o sea, Centroamérica es una realidad. Cuando vamos a las universidades, los jóvenes me dicen, bueno, probablemente yo quisiera hacer un ciclo para sacar un par de materias o adquirir un poco de experiencia en otras universidades en Centroamérica, pero vemos que las mismas fronteras, la misma burocracia, esas fronteras que nosotros nos hemos inventado recientemente en la historia de la humanidad, nos ponen obstáculos en cómo nosotros vamos creciendo. Yo creo que sí hay voluntad. Esta campaña está obligando a que vayamos en ese. Y yo te puedo decir algo, yo soy uno de los candidatos nuevos, soy el más joven, por lo menos de Alianza Republicana Nacionalista, que va como propuesta al Parlamento Centroamericano, y no creo que los políticos veteranos que actualmente tienen su silla segura en el Parlacen están cómodos con esto de que estamos pidiendo el voto por rostro, porque estamos debatiendo estos temas importantes aquí en televisión o en los diferentes espacios. Excelente. Fernando, habías mencionado algo hace unos minutos, decías los parlamentarios salvadoreños tienen iniciativa de ley dentro del Parlamento Centroamericano, has hecho un diagnóstico. ¿Qué va a hacer Fernando Bautista de llegar al Parlamento Centroamericano si cuenta con iniciativa de ley también para poder cambiar de alguna manera estas agendas que han estado dándole la espalda al aspecto social y a los incentivos tanto a los ciudadanos como a los políticos para integrarse? ¿Qué se hace diferente? Yo creo que
en dos sentidos. Primero, obligar a la clase política que esté en la Asamblea Legislativa Nacional a que la integración centroamericana sea una prioridad. No hemos visto una agenda de trabajo de la Comisión de Relaciones Internacionales de la Asamblea en línea con el Parlamento Centroamericano. ¿Qué es lo que voy a hacer yo si resulto electo? Pues primero usar la iniciativa de ley para... los parlamentarios tienen iniciativa de ley en materia de integración centroamericana, pero vemos cosas tan urgentes como el tema de la seguridad. No tenemos una política regional en materia de seguridad. Sí, hay una estrategia de seguridad centroamericana. Sí, está desde el 2011, tiene 4 pilares muy bien definidos, pero creo que la ciudadanía te podrá decir de que no ve los resultados de eso. Muchas veces las fronteras se utilizan para refugiar las bandas del crimen organizado, el tema del tráfico ilícito de armas, el tema de la trata, que es un tema tan delicado y tan penoso que no lo hemos sabido abordar desde una óptica regional. Y eso es algo que tenemos que impulsarlo para armonizar la legislatura de todos nuestros países y que ningún país sea refugio de otros connacionales para cometer los crímenes. ¿Requiere una reforma al Tratado Constitutivo del Parlamento Centroamericano el hecho de poder presionar estas decisiones que puedan tomarse a nivel regional en cada uno de los países? ¿Crees que es necesario realizar reformas o con lo que está ya de marco legal es suficiente? Mira, con lo que está ahorita deberían de tener mejores resultados. Pero yo sí creo que el Tratado Constitutivo merece reformas urgentes. ¿Cómo cuáles? Bueno, principalmente en el caso de la elección o de la incorporación automática del presidente o del vicepresidente cuando cesan sus funciones al final de su mandato. Creo que ese es un tema que funcionó en los 90s. Era otro contexto político que ahora tenemos que actualizarnos. Ahora la Constitución nos habla que nosotros tenemos el derecho de elegir democráticamente a nuestros representantes. Y el otro tema, que es un tema que se ha criticado muchísimo, es el tema del fuero y las inmunidades. Creo que los parlamentarios deberían de tener fuero solamente cuando están en sus funciones o por las opiniones que emitan, no si van a un establecimiento de diversión y cometen alguna ilegalidad y se protegen en el fuero. Creo que eso es abusar del Tratado Constitutivo del Parlacen y creo que eso es lo que tenemos que ir reformando. Dos observaciones que también ha hecho Costa Rica. Quiero quedarme con esto, tengo que hacer una pausa. Al volver quiero escuchar también tu opinión sobre iniciativas regionales como la Alianza para la Prosperidad en el Triángulo Norte, que también están dentro de estos esfuerzos regionales. Quiero que lo analicemos al volver. Nosotros hacemos una pausa y enseguida seguimos conversando sobre el Parlamento Centroamericano y las propuestas de Arena a esta entidad regional. Ya volvemos. Continuamos con la entrevista de Informa TVX. Estamos hablando sobre el Parlamento Centroamericano y las propuestas del Partido Arena a esta entidad regional. Fernando Bautista, candidato a diputado al Parlamento Centroamericano por ese partido, me acompaña. Fernando, ya hacíamos un análisis del Parlamento Centroamericano. Has reflejado tus críticas a esta entidad y has hablado un poco de propuestas. Hay interacción de las personas en redes sociales. Yo quiero recordar que hemos estado transmitiendo sus interacciones en este programa a través del sitio web, o más bien de nuestra cuenta en redes sociales, @expresatvx y @canaltvx. Hay variadas opiniones, pero yo quiero destacar una que me gustaría que puedas abordarla. Ellos nos dicen que le dé 2 ejemplos de resoluciones que se hayan concretado a nivel Centroamérica. Y eso es para ver qué tipo de vinculación tiene el Parlamento Centroamericano con nuestros países. 2 ejemplos de resoluciones que se hayan concretado a nivel centroamericano. Yo creo que esa es mi crítica. A mí me gustaría que los actuales parlamentarios rindieran cuenta de por lo menos una, no exageremos con 2, una acción del Parlamento Centroamericano que haya resultado en un beneficio concreto y directo a los salvadoreños. Si es tanto el escepticismo, si es tanto la crítica, ¿por qué sumarse al Parlamento Centroamericano? Yo creo que precisamente por eso, por muchísimo tiempo lo hemos criticado y esta elección que nos da la oportunidad de votar por rostro a los salvadoreños me abre una puerta de participación donde yo puedo ir. Esto es lo que yo estudié Ciencias Políticas, una maestría en Relaciones Internacionales, he trabajado mi vida profesional en la cooperación internacional y en la promoción de inversiones. Yo entiendo estos temas y creo que sumado a mi crítica y la apertura que le ha dado Arena a mi candidatura, pues que podemos hacer un buen trabajo en el Parlacen. Por eso es que quiero integrarlo. Excelente. Ha dicho, bueno, no has podido nombrar 2 resoluciones.
Es porque las desconoces, es porque no tenés conocimiento sobre No ellas. es porque tenga un desconocimiento, las he estudiado, las he buscado. Y no las encontrás. Mucho se menciona de que han avanzado en la unión aduanera, que nosotros hemos impulsado, y no es cierto. Yo creo que hemos visto que tratados de libre comercio con los Estados Unidos, por ejemplo, o el acuerdo de asociación con la Unión Europea, han hecho más por la integración centroamericana que el mismo Parlacen. Pero quiero quedarme con eso, porque al final, y es lo que retomamos al inicio, la integración centroamericana sigue siendo aglutinada por un elemento meramente comercial, y no hay una agenda más allá de eso, Fernando. Hagamos un análisis de eso. El Salvador sigue teniendo una balanza comercial deficitaria frente a Estados Unidos ante un tratado de libre comercio y ante la mayoría de tratados de libre comercio que firma. Es decir, si este es el único beneficio, No. está mal. No estoy diciendo que es el único beneficio, al contrario, deberíamos de tener muchísimos más beneficios. Lo que estoy diciendo es que todo esto, el Tratado de Libre Comercio sucedió a pesar del Parlacen, a pesar del sistema de integración centroamericana. Eso se ha dado por los intereses comerciales o como los quieras ver, y son una realidad. Como tú decís, y yo comparto plenamente, se ha quedado fuera de la agenda los temas sociales, el tema de la migración, el tema de la seguridad, el tema del medio ambiente, que no lo hemos visto. Bueno. Hay desastres naturales que nos impactan a toda Centroamérica y nosotros no tenemos una institución. Bueno, existe el CEPREDENAC para el tema de protección civil y desastres naturales, pero no sabemos cuánto dinero reciben, no sabemos en qué lo invierten, no sabemos si existe una política regional para abordar estos temas, por darte un ejemplo muy concreto. Fernando, hay un punto, y es que recientemente El Salvador, Guatemala y Honduras, junto con Estados Unidos, han firmado la Alianza para la Prosperidad en el Triángulo Norte. Es curioso porque siendo la cumbre de presidentes la entidad más alta del sistema de integración centroamericana, abordar un tema como la seguridad y la migración sigue estando por fuera de la discusión de la integración y se dedica más en 3 países, El Salvador, Guatemala y Honduras. Está fuera dentro del esquema de integración. ¿Cómo estás viendo que hay decisiones más vinculantes que se toman por fuera del esquema integracionista que por decisiones vinculadas o más por fuera de esto? Digamos. Y no solamente eso, sino que la alianza que tú mencionabas está motivada y empujada por agentes externos a la integración centroamericana. ¿Dónde está el Parlacen liderando una discusión franca, seria y urgente en el tema de seguridad? Estamos viendo de que es la cooperación internacional a la cual agradecemos muchísimo porque necesitamos ayuda, pero ¿dónde está la agenda que propone Centroamérica? ¿O solamente estamos reaccionando a lo que la cooperación nos dice? Eso es algo que tenemos que analizar. Muy bien. Fernando, ha sido un gusto tenerte en este espacio de entrevista. Has sido muy crítico con la institución Parlamento Centroamericano. De ser electo, sin duda vas a tener la responsabilidad de rendir cuentas. ¿Cómo esas críticas se traducen en propuestas concretas para la gente a la hora de poder dirimir temas de integración? No, exactamente. Y la verdad, muchísimas gracias por la oportunidad de hablar del Parlamento Centroamericano y de la integración. Como tú decís, he sido bastante crítico, pero creo que esa crítica es la que me impulsa a hacer una candidatura correcta, a hacer una candidatura, a hacer las cosas bien. Y si con el voto de los amigos que nos sintonizan en televisión, pues definitivamente vamos a hacer un buen trabajo para que esas críticas se conviertan en reformas y que tú, amigo televidente, sintas los efectos positivos de la integración centroamericana. Estaremos vigilantes a esas iniciativas. Muchísimas gracias. Un gusto. Gracias a ustedes también que nos acompañaron durante esta entrevista. Nosotros tenemos que hacer una pausa. Tenemos más noticias que compartirle en Informa TVX. Ya volvemos.